y compartir. Vamos a ver. Ok. Bien, no sé si ya se ve la pantalla. Sí, se mira. Ok, y ya estamos grabando también, sí. Bueno, entonces, como les mencionaba, ¿verdad? En las secciones anteriores hay mucho material que es básico. Y, por ejemplo, se comenta todavía sobre los eigenvalores, eigenvectores, precisamente de eso hablamos ayer. Entonces, simplemente, pues, si lo quieren revisar, lo pueden revisar, ¿verdad? Pero todo eso es álgebra lineal uno. Entonces ya, y además con el repaso que hicimos ayer de álgebra lineal, pues deberíamos estar bien. Vamos a empezar con la sección 3.3. No estoy seguro si ustedes han visto lo que es una matriz definida positiva. No sé si alguien quiere comentar al respecto. Por curiosidad, lo vamos a ver de todas formas ahorita, ¿verdad? Pero quería saber si ustedes, eh, si lo han revisado, han escuchado que es una matriz definida positiva. Bueno, en numérico pero es en numérico 2 en que lo vemos. Bueno, veamos entonces matrices definidas positivas. El estudio de la variación y la interrelación de datos multivariados usualmente se basa en distancias y la suposición de que los datos multivariados están normalmente distribuidos. Las distancias cuadradas y la densidad normal multivariada se puede expresar en términos de productos matriciales llamados formas cuadráticas. Eso es súper interesante y ahora que realmente ese libro lo pone más claro que el libro anterior, cómo es que esas formas cuadráticas nos dan una medida ya sea de distancia o de variación. Ya hemos visto las formas cuadráticas para una matriz A, ¿verdad? Que tiene la forma XA, X transpuesta, perdón, X transpuesta a X. Entonces, ya lo vamos a ver con más detalle. Entonces, y cómo eso está fuertemente relacionado con matrices que son definidas positivas. Resultados que involucran formas cuadráticas y matrices simétricas, en muchos casos son consecuencias directas de expansiones de matrices simétricas conocidas como descomposición espectral, que fue parte de lo que vimos ayer, ¿verdad? Cómo es que nosotros podemos descomponer una matriz simétrica con eigenvalores reales, ¿verdad? Eh, entonces, si la matriz es cuadrada, si es simétrica, entonces nosotros podemos crear una descomposición de esta forma, donde los lambda sub i son los eigenvalores, usualmente los ordenamos en orden descendente, del mayor a menor, y usualmente estamos hablando de eigenvalores positivos. Luego los eigenvectores, E1, E2 hasta EK, ¿verdad? Entonces, y cada uno de estos, noten, lo que me genera es una matriz de K por K. Entonces tenemos toda esta expansión, ¿verdad? Que es la descomposición espectral. Además nos dicen de que estos eigenvalores, eigenvectores han sido normalizados. Por lo tanto, la transpuesta de uno multiplicado por el mismo es igual a uno. Entonces, ahí han sido
pues ortogonalizados, probablemente con el proceso de Gram-Schmidt, ¿verdad? Que también comentamos un poco de eso en la clase pasada. Entonces, lo que usualmente se hace es sacar la lista de eigenvectores, ¿verdad? Y luego con el proceso de Gram-Schmidt, nosotros ortonormalizamos estos vectores. En este caso, nos están pidiendo, también nos están pidiendo que se nos normalice. Entonces, vamos a indicar estas dos características. Entonces, noten de que esa es la descomposición espectral. Eh, ok, aquí creo que hay un ejemplo. Habíamos comentado, ¿verdad?, que en este proceso de eigenvalores, eigenvectores, como realmente multiplicar desde la izquierda una matriz A es lo mismo que hacer una transformación lineal. Entonces, que todo esto nacía con la pregunta, ¿qué, qué vectores mantienen la misma orientación bajo esa transformación lineal? Es decir, de que A por B es igual a algún lambda por B, ¿verdad? Un lambda sería el número constante. Entonces, bueno, podemos crear la ecuación A menos a lambda por I por B igual a cero, lo cual significa, bueno, es un sistema de ecuaciones para B, y sabemos nosotros que la única forma en la que B sea no nulo es si A menos lambda por I es una matriz singular, y sabemos que eso pasa si su determinante es igual a cero. En este caso, para esta matriz se hallan esos tres eigenvalores, 9, 9 y 18. Entonces, ¿qué corresponden a los, aunque aquí no los ordenaron en forma descendente? Bueno, pero corresponden a estos eigenvectores normalizados E1, E2 y E3, que aparecen aquí, ¿verdad? Aquí está ya normalizado E1, E2 y E3. Sabemos que están ortogonalizados, ortonormalizados por el proceso de Gram-Schmidt, ¿verdad? Entonces, en álgebra lineal nosotros sabemos cómo sacar eigenvalores. Bueno, de hecho aquí está, ¿verdad? Con ese determinante, cómo hallar eigenvectores para cada eigenvalor. Hacemos la sustitución en la ecuación A menos lambda I por E sub 1, por ejemplo, igual a 0, y hallamos ahí una solución de ello. Hallamos E2 y E3 de una forma similar, y con Gram-Schmidt ortonormalizamos esos vectores. Entonces aquí nada más para corroborar, además que en RStudio hay una función para ello. Bueno, en R, pues aunque no creo que nos dé los números así como exactos, ¿verdad? Como aquí que parece una sola raíz de 2, etcétera, ¿no? Pero eso ya también hay muchos programas de software que nos pueden ayudar a hacerlo, y probablemente esa sea parte del examen, ¿verdad? Ver cuáles son los, eh, los comandos para ello. Saben que también pueden ayudarse de inteligencia artificial. Ya vimos de que en SageMath pues les puede ayudar inteligencia artificial a poder responder esas preguntas. Entonces aquí está la expansión, ¿verdad? De A en su descomposición espectral, lambda por eigenvector por transpuesta, lo mismo para esta, lo mismo para esta, y pues nos da esta suma que se puede verificar la igualdad, ¿no? Entonces la descomposición espectral es una herramienta analítica bastante importante. Con él fácilmente podemos demostrar ciertos resultados estadísticos. La primera de estas es que la explicación de la distancia, el cual desarrollamos ahora. Entonces, ya que x' a por x tiene solo términos cuadrados, x sub y cuadrado, y productos y términos de productos x sub y x sub k, se llama una forma cuadrática. Entonces, lo vimos un poco el día de ayer, ¿verdad? No importa qué tipo de matriz A nosotros tengamos, entonces, como aquí está escrito, solo tiene términos de la variable x al cuadrado, o productos
en conjunto, ¿verdad? Pues además nos dice que cuando una matriz simétrica de K por K A cumple de que para cualquiera de estos vectores X' por A por X es mayor o igual que cero, nos dicen que la matriz es definida no negativa o también se conoce como una matriz A es positiva, quiero ver, definida, quiero ver, eh, sé cómo es en inglés, es positive, espérenme, quiero revisar eso, ese detalle, vamos a ver, positive, semidefinida positivamente, ¿cómo voy a traducir eso? Quiero ver, semidefinido positivo, ok, me parece que es una traducción aceptable, es semidefinido positivo, prefiero este, esa palabra, decir eh, definido no negativo. Entonces, pero yo creo que eso es más como cuestión de gustos o de costumbre, ¿verdad? Yo estoy acostumbrado a decir que es semidefinido positivo. Entonces, este es un escalar. Hay que notar que este es un escalar, ¿verdad? X' sería un vector fila, eh, X es un vector columna. Al hacer todo ese producto, nosotros tenemos un escalar que tiene términos cuadrados en X y estos productos, ¿no? Y se puede demostrar que esto es mayor o igual que cero, si es semidefinido positivo. Pero si la desigualdad es estricta, excepto para X igual a cero, es definida positiva. Por eso es que me gusta más ocupar este término, semidefinido positivo, porque está más cercano al otro caso en el cual es definido positivo. Entonces, que sea definido positivo es mayor que cero, a menos que X sea igual a cero. Que sea definido semidefinido positivo significa que hay vectores X distintos de cero, tales que esto puede ser igual a cero. A veces es posible solamente demostrar que una matriz es semidefinido positivo, aunque sea definido positivo, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos un ejemplo, ¿verdad? Mostrar que la matriz para la siguiente forma es definida positiva. Entonces aquí está su forma cuadrática, ¿verdad? Al expresarlo en términos matriciales, X' a X con X siendo X1, X2 y la matriz A siendo 3 menos raíz de 2 menos raíz de 2, 2, pues esto lo hemos transformado a esta forma matricial. Entonces, los eigenvalores de A son las soluciones de la ecuación. Aquí demuestran, ajá, ok, lo demuestran de la siguiente forma. Hayan eh, los eigenvalores de esa matriz, que son 4 y 1. Y con eso se van, porque con la descomposición espectral, como es cuadrada y es una matriz, ¿cómo se llama? Simétrica, entonces puedo escribirlo como 4E1 por E1' más 1 por E2, E2'. Entonces, pero al multiplicar por la izquierda X' y por la derecha X, pues tengo estos términos, ¿verdad? Yo sé de que este término, por ejemplo, este término de aquí va a ser un número y yo sé que es positivo porque esta es simplemente la norma eh, eh, de E1' por X y la norma no puede ser, no puede ser negativa, ¿verdad? Entonces yo puedo representar toda esta expresión por Y1 cuadrado.
Y esta expresión la puedo expresar por un y2 cuadrado, siendo y1 pues x' por e1, porque este es simplemente la norma al cuadrado de este vector, ¿verdad? De este escalar sería, de hecho. Entonces, y y2 de igual forma. Entonces, x' a x es 4y1 cuadrado más y2 cuadrado, que yo sé que siempre es positivo. Entonces, A es definida positiva porque la única forma en que sea igual a cero es si y1 y y2 son igual a cero, los cuales implican que e1 y y2, perdón, de que x sea igual a cero, porque e1, por ser eigenvectores, no pueden ser iguales a cero, no pueden ser vectores iguales a cero, por ser eigenvectores. Entonces, de esta definición de y1 y y2, tenemos que podemos expresar esto en su forma matricial. Entonces, bueno, aquí ya lo expresan como una matriz E que consta de los eigenvectores en forma horizontal, es una matriz de eigenvectores con cada la j fila siendo la j eigenvector. Vector X y dice que E es una matriz ortogonal y por lo tanto tiene inversa que es transpuesta, ¿verdad? Yo sé que es en una matriz ortogonal o ortonormal, su inversa es su transpuesta. Entonces, puedo calcular cuánto vale X, que sería transpuesta por Y, pero X es un vector distinto de cero. Entonces, pues que X sea distinto de cero y que sea igual a E transpuesta por Y implica que Y sea distinto de cero. Entonces, utilizando la descomposición espectral, hemos mostrado para ese caso que si tenemos una matriz A que es definida positiva, sí, solo si los eigenvalores de A son positivos. Entonces, de igual forma que se ha hecho acá, se puede hacer con cualesquiera eigenvalores positivos tengamos y este resultado está demostrado. O sea, este es un ejemplo, ¿verdad? Pero nosotros lo podemos generalizar y mostrar que en efecto este es el resultado que nosotros tenemos, que si todos los eigenvalores son positivos, entonces A es positiva definida, y si A es positiva definida, entonces todos sus eigenvalores son positivos. Y aquí dice de que A, por lo tanto, A es una matriz semidefinida positiva, sí, solo si todos sus eigenvalores son mayores o iguales que cero. O sea, si entre los eigenvalores hay ceros, entonces lo único que podemos decir es que A es semidefinida positiva. Ok, entonces ya pasando a la siguiente parte, habíamos visto en el capítulo 1 una definición para distancia, ¿verdad? Entonces nosotros hablábamos de que podíamos ocupar también una forma cuadrática, ¿verdad? X transpuesta por A por X, y que A debería tener ciertas características, pero al expresarlo de una forma ya, ese X transpuesta por A por X tiene una forma de, de así, ¿verdad? Como lo muestro acá. La distancia del origen a un punto P. Entonces podemos, y aquí nosotros hacemos una conexión bastante interesante en el cual nosotros podemos representar una distancia a través de una forma cuadrática, donde esa matriz A tiene que cumplir ciertas condiciones que vamos a ver ahorita. Entonces, consideramos este elemento con las coordenadas de un espacio tridimensional. La distancia del punto al origen puede ser interpretado en términos de unidades de desviación estándares, y en esta situación, esta incerteza o variabilidad se puede considerar como qué tan alejado está el punto del origen. Entonces, distancia cuadrada tiene esta forma, ¿verdad? Pero si nosotros rearreglamos, nos queda precisamente una forma cuadrática. Entonces, y aquí nosotros tenemos una conclusión altamente interesante que nos dice que, bueno, si ya es definida positiva, yo puedo definir una
puedo definir una distancia, pero también que una distancia está definida siempre y cuando esa matriz A sea definida positiva. Entonces, esta conclusión es súper interesante en términos matemáticos. Quizás han escuchado ustedes de la distancia Mahalanobich o otro tipo de distancias. Entonces, ahorita estamos llegando a la conclusión que estas matrices, todo lo que tienen que cumplir es que sea positiva semidefinida, definida positiva, perdón. Que sabemos que es definida positiva eh, cuando es mayor que cero y es igual a cero solamente cuando x vale, cuando el vector x es cero. Comentario aquí, sean los cuadros de las distancias del punto al origen dadas por x' por x, donde A es una matriz definida positiva simétrica, entonces el cuadro de las distancias de x a cualquier punto arbitrario mu' es dado por esta expresión. Entonces, ahora la distancia de x a mu sería x menos mu' por a por x menos mu. Bueno, pues si la distancia cero es poner aquí cero, ¿verdad? Entonces la distancia a otro vector sería pues nada más ahí restar pues sustituir la expresión, ¿verdad? Expresando las distancias como la raíz cuadrada de la forma cuadrática con la matriz definida positiva nos permite dar una interpretación basada en los eigenvalores y eigenvectores de A. Entonces, para P igual a 2 tenemos esta expresión, pero nosotros podemos hacer la descomposición espectral. Entonces, bueno, pues la forma cuadrática tendría esta forma, ¿verdad? Entonces, nosotros ahora vemos que los puntos son equidistantes si solo si están en un elipse en este caso y en los casos de mayor de mayores variables sería un hiperelipsoide. Y además, por la misma forma, nosotros sabemos que los eigenvalores nos dan las distancias de los ejes de estos hiperelipsoides y los eigenvectores nos dan las orientaciones de los ejes de estos hiperelipsoides. Y aquí está un ejemplo, ¿verdad? La distancia aquí está dada por SC. O sea, nosotros igualamos, por ejemplo, la vez pasada estábamos igualando 5.99 al cuadrado, ¿verdad? C sería 5.99. Entonces, este semieje tendría una longitud de 5.99 entre raíz de lambda 1, que sería el lambda 1, el primer eigenvector. Sabemos que como A es positiva definida, todos sus eigenvectores son positivos, no hay problema. Entonces, en calcular eso. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que nos dice la sección 3.3, 3.4, una sección un poco sencilla. Bueno, sección 3.3 han sido varias páginas. No sé si hay alguna pregunta al respecto. ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, como ustedes ya pueden ver, estoy bastante acostumbrado a ver material, libros en inglés. Realmente para mí es lo primero que reviso. Puede ser de que a veces hasta después reviso cómo es que se dice en español. De todas formas, pues siempre buscar cualquier documentación en inglés. Si de ciencia usan 99.9% de las ocasiones hay más y mejor documentación. Entonces, ¿cómo hallar la raíz cuadrada de una matriz? Bueno, con su descomposición espectral, esto sale bastante sencillo. Entonces, porque sabemos que, bueno, cualquier matriz A en su descomposición espectral lo puede escribir de esta forma, pero al crear una matriz P en la cual yo pongo los eigenvalores como columnas, entonces puedo representar esta suma como una matriz P por una matriz lambda que consiste de los eigenvalores en la diagonal, usualmente en forma decreciente,
multiplicado por esta matriz P original traspuesta. Como es ortonormal, entonces P por P' es lo mismo que P' por P igual a una matriz identidad, ¿verdad? Entonces, ciertamente como es una matriz definida positiva y simétrica, todos los eigenvalores son positivos. Entonces, las potencias de A están fácilmente definidas porque están escritas de esta forma. Cualquier potencia M, no importa si es negativa, si es fraccionaria, simplemente se lo aplico a los elementos de lambda. Son uno de los elementos que se ven en álgebra lineal. No sé si ustedes los han visto, pero como P es una matriz ortogonal, entonces las potencias de A solamente se aplican a lambda. Y como lambda es una matriz diagonal, entonces esas potencias solo se aplican a los eigenvalores, a los elementos de la diagonal. Por lo tanto, la inversa simplemente es aplicar la inversa a cada uno de los elementos de la diagonal y ya tengo su inversa. Aquí sale pues también, ¿verdad? En este caso, raíces cuadradas, lo mismo, ¿verdad? Solamente se lo aplico a los miembros de la diagonal. Entonces, eh, a la un medio, aquí dice que, bueno, le aplico las raíces a los landos, ¿verdad? Aquí está expresado y aquí también nos dice que también es simétrica, a la un medio por a la un medio igual a A, y que a la menos un medio, bueno, yo aplico ese exponente que es a la menos un medio a los elementos de la diagonal de lambda, eh, y esa es la facilidad que nosotros tenemos. Aquí realmente hay una excepción que no quisieron hacer, la cual era que si yo elevo a cualquier potencia n, ya sea si es un número natural, negativo, si incluso fraccionario como un medio, ¿verdad? Entonces solamente se aplica a los elementos de la diagonal de lambda. Entonces, a la un medio por a la menos un medio es igual a la menos un medio por la un medio. Esto, bueno, lo bueno es de que, y que es igual a la matriz de identidad, ¿verdad? Pues nosotros sabemos que el producto de matrices no necesariamente es conmutativo. Aunque quizá aquí lo pusieron un poco de más, porque en estos casos, bueno, es que si ya fuera singular, si nosotros tendríamos problemas. Eh, pero bueno, como no lo es, este resultado es como un poco obvio. A la menos un medio por a la menos un medio igual a la menos uno, y a la menos un medio es a la un medio a la menos uno. En este caso, siempre y cuando tenga esta descomposición espectral, todo es fácil. Y ya que, pues, todos los seis valores son positivos, todo se puede y ¿cómo se llama? Y es sencillo. Entonces, hay que recordar, ¿verdad? Que estas matrices, pues, son simétricas, cuadradas y definidas positivas. Si todo eso lo cumplen, entonces, digamos que todo sale bien, todo sale bonito. Bueno, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Bueno, vamos a ver la sección 3.5. Solo denme un segundo, un segundito. Ok. Entonces, vectores aleatorios y matrices. Un vector aleatorio es un vector cuyos elementos son variables aleatorias. Similarmente, una matriz aleatoria es una matriz cuyos elementos son variables aleatorios. Nosotros sabemos que las variables aleatorias son funciones que van eh, de un conjunto muestral
a los números reales, equipadas con una función de probabilidad. Eso en términos técnicos, ¿verdad? Porque no quisiera que dijeran que un vector aleatorio es solamente un, ¿cómo se llama? O algo aleatorio, ¿verdad? O sea, no es, no es la forma en que deberíamos responder eso. Ok, el valor esperado de una matriz aleatoria es la matriz o vector que consiste del valor esperado de cada uno de sus elementos. En este caso, el valor esperado de X es, nada más le aplico el valor esperado a cada uno de los elementos. Sabemos que el valor esperado, si la eh, función de distribución, si la variable es continua, es una integral, y si es discreta, es una sumatoria. Esta sumatoria posiblemente puede ir a infinito, ¿verdad? Puede que tenga infinitos términos esta suma. Aquí hay algunos elementos que ya los conocemos, ¿verdad? Bueno, suponer de que P es igual a 2, N igual a 1, entonces un vector relatorio X que consiste de X1 y X2. Si X1 tiene este conjunto muestral y esta función de distribución, su valor esperado, bueno, es estos productos sumados. Y ahí tenemos su valor esperado. Si X2 tiene este conjunto muestral y esta función de distribución, entonces aquí está su valor esperado. Por lo tanto, valor esperado de X es valor esperado de cada una de las variables, punto 1 y punto 2 que salió ahí, ¿no? Sabemos que el valor esperado es un operador lineal. Entonces, a mí me gusta siempre hacer énfasis cuando un operador es lineal, porque entonces ya sabemos que se cumplen de que el valor esperado de la suma es la suma de los valores esperados. En este caso, A y B son matrices constantes, ¿verdad? De números, no son de otras variables. Por ejemplo, por lo tanto, yo puedo sacar estas matrices. El valor esperado de A por X por B es A por valor esperado de X por B. Entonces, y eso es nada más por el hecho de que el operador es un operador lineal. Eh, igual que la integral, igual que la suma. Entonces, es algo que nosotros explotamos, ¿verdad? No es necesario que ustedes se recuerden de todo esto, si solamente tienen que recordarse, valor esperado es un operador lineal, por lo tanto, la suma de valores esperados perdón, el valor esperado de la suma es la suma de los valores esperados, y pues en este caso, pues este es un poquito más especial. Si yo estoy multiplicando por esos vectores constantes, yo simplemente los puedo sacar fuera del valor esperado. Inicialmente tenía planificado llegar hasta acá, pero notaba de que pues se puede, podemos avanzar un poco más. Vamos a intentar hacer eso. Al menos si vemos la sección 3.6, me gustaría hoy terminar el capítulo y que mañana solo puedan quedar con el repaso. Veamos si es posible. Vectores de promedio, vectores y covarianzas. Perdón, quiero ver. Vectores promedios y matrices de covarianzas. Suponer que x' igual a x1 xp es un vector aleatorio de p por 1. Cada elemento de x es una variable aleatoria con su propia distribución marginal de probabilidades. Los promedios marginales mu sub i y la varianza sigma sub i están definidas por su valor esperado y el valor esperado al cuadrado de las desviaciones, ¿verdad? También tenemos aquí esa definición que ustedes han visto en cursos de probabilidad, ¿verdad? Integrales si la variable es continua y sumas si la variable es discreta, tanto para promedios como para segundos momentos centrados, ¿verdad? Como es la desviación estándar. Será más conveniente en secciones más tardías de notar las varianzas marginales por si sub doble i en vez de
el más tradicional C sub i cuadrado. Ok, entonces hay que tener eso en cuenta. Por lo tanto, deberíamos adoptar esa notación. Entonces, para análisis multivariante, que la varianza sea C sub i. Entonces, sabemos que la correlación entre dos variables, pues, es el valor esperado aquí del producto de las variables aleatorias, las desviaciones, ¿verdad?, de esas variables aleatorias, los cuales es una integral si si las variables son continuas y una suma si son discretas. Se puede hacer eso por más variables. F de X, con X en negrita, ¿verdad? Usualmente se refiere a una función de densidad multivariada y en muchos casos normal. Realmente la distribución normal multivariada va a ser nuestro amigo en este curso, porque todo es más sencillo si nosotros lo podemos escribir en términos de una distribución normal multivariable. Aquí habla de la independencia, ¿verdad? Nosotros sabemos que si yo puedo separar esa probabilidad como ese producto, las variables son independientes, estadísticamente independientes, o las variables subyacentes son independientes, o si puedo separar también su función de distribución, ¿no? Y en P variables lo mismo sucede. Sabemos que la covarianza entre variables independientes es igual a cero, pero el converso no necesariamente es cierto, que si la covarianza es cero, eso no implica de que sean independientes a menos que tengan una distribución normal. Eh, los promedios y covarianzas de una vector aleatorio P por 1X puede ponerse en forma de matriz. El valor esperado de cada elemento se contiene en los vectores de los promedios mu igual a valor esperado de X. Aquí está, no hay nada extraño ahí. Y las P varianzas sigma sub doble I y las P por P menos 1 medios covarianzas, porque recordemos que como la matriz es simétrica, entonces no vemos los P cuadrado menos P espacios que quedan, sino que la mitad, porque es simétrica. Entonces, que este sigma lo podemos calcular como valor esperado de x menos mu por x menos mu transpuesto. Entonces, aquí tenemos valor esperado de x y sigma. Pues este producto matricial, ¿verdad? Eh, no creo que esto sea como tan extraño, ¿verdad? O sea, pero si lo veo un poco extraño, me dicen. Sigma covarianza de x, y aquí está, ¿verdad? Sigma sub i j. Y aquí tenemos un ejemplo de calcular la matriz de covarianzas. Tenemos esas dos variables, sus posibles valores muestrales, sus densidades, ¿cómo se llama? Sus densidades marginales también. Con esta información es fácil calcular los promedios de cada una de las variables y sus desviaciones estándares y sus correlaciones. Entonces tenemos aquí lo que es mu y lo que es sigma, porque ahí arriba teníamos los datos. Entonces, bueno, y podemos generalizar a p variables. Nos referiremos a mu y sigma como el promedio de poblaciones, que es un vector, y la matriz de varianzas y covarianzas, respectivamente. La distribución normal multivariada está completamente especificada una vez que nos dan el promedio de vectores mu y la matriz de covarianza, covarianza sigma. No es tan sorprendente que estas cantidades jueguen un rol importante en muchos casos, en muchos procedimientos. Frecuentemente es
da información, puedes separar la información contenida en varianzas sigma sub doble I de que están contenidas en las medidas asociadas y en particular en las medidas asociadas conocidas como el coeficiente de correlación de población Rho sub i k. Entonces ya sabemos que tenemos que dividir entre las raíces de las varianzas. Este coeficiente de correlación mide la cantidad de asociación lineal entre las variables x sub i y x sub k. Ya está nuestra matriz de correlación. Sabemos que en la diagonal serían solo 1, ¿verdad? Y que esto se puede expresar de alguna forma también como con una descomposición espectral ocupando pues una matriz de desviación estándar B a la medio. La matriz de desviaciones estándares, ¿verdad? Entonces, tanto sigma puede ser escrito en términos de rho, como rho en términos de sigma, con B. Bueno, como es una matriz diagonal, entonces no hay problemas ahí de sacar cualquier potencia. Calculando la matriz de correlación de la matriz de covarianza, sigma. Bueno, si sigma es igual a esto, cálculo B, siendo la raíz cuadrada de los elementos que están aquí en la diagonal, ¿verdad? 2, 3 y 5, aquí están. Entonces, B a la menos un medio es nada más cada uno de estos elementos a la menos un medio. Sería un medio, un tercio y un quinto, aquí están. Entonces, si quiero calcular ρ, bueno, ya que tengo estos elementos, solo hago este cálculo matricial y ya está. Ok, entonces esto sí que nos ha abundado bastante. Nos quedan 9 páginas nada más para calcular, para terminar la sección. Y esta es la parte un poco más pesada también. Y este tema creo que no lo han visto antes, que es particionar matrices. En este caso es particionar la matriz de covarianzas. Usualmente las características medidas de los individuos de las pruebas medidas caen naturalmente en dos más grupos. Por ejemplo, podríamos tener mediciones en las cuales ahí vaya consumo y cuánto gana uno, ¿verdad? O medidas de tratos de personalidad y características físicas. Entonces, caen en los grupos. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar esto? Estas características que naturalmente son distintas, pero matemáticamente. Entonces, lo que nosotros hacemos es crear grupos, subconjuntos de la colección total. Hacemos ahí una partición. Por ejemplo, aquí está nuestro vector X y nosotros podríamos tener un primer conjunto de Q variables que podría ser algo de consumo, relacionado al consumo, y los otros algo relacionado a la ganancia, ¿verdad? P menos Q. Entonces, tomar esto en cuenta, ¿verdad? Esos vectores de P variables los separamos en dos, uno con Q variables y otro con P menos Q. Eso es lo que hay que recordar. Por eso es que se traza esta línea, ¿verdad? Para indicar que estos son matrices o vectores particionados. Con facilidad calculamos lo que es mu. Y bueno, aquí lo que se quiere calcular es las covarianzas entre las variables de un grupo y las variables del otro. En este caso, pues con el superíndice 1 se están viendo lo que es lo relacionado a las primeras Q variables y con el superíndice 2 se ven las variables en las otras P menos Q variables. Haciendo la multiplicación nos da esta matriz de covarianzas que nos da todas las covarianzas entre variables que están en el primer grupo y en el segundo grupo. Pues aquí tenemos la submatriz que nosotros lo definimos como sigma 1, 2.
Entonces, podemos hacer la partición de la matriz de covarianzas en 4 partes. Que simplemente es la traspuesta de esto, que son las covarianzas entre las variables de un grupo y el otro. Estas que son las covarianzas de las variables en el primer grupo y estas que son las covarianzas en el segundo grupo. Entonces, la matriz sigma la puedo particionar en una matriz sigma 1, 1 de Q por Q, que son las varianzas de las variables del primer grupo, en una matriz Xi sub 2, 2 que tiene tamaño P menos Q por P menos Q, que son las varianzas del segundo grupo, y estas dos matrices, una es transpuesta de la otra, que por ejemplo en este caso sigma 1, 2 es tamaño P menos Q por Q, perdón, Q por P menos Q, y que son las covarianzas de las variables del primer grupo con la del segundo grupo. Aquí ya están indicadas de una forma ya más explícita, ¿no? Bueno, y eso es exactamente lo que he dicho. Y ahora, ¿qué pasa con el vector de promedios, la matriz de covarianzas para combinaciones lineales? ¿Qué tal si ahora lo multiplico por un vector, por un escalar c, ¿verdad? Pues dado el valor esperado, sabemos que simplemente podemos sacarlo y de la varianza es un operador lineal y de la varianza sale al cuadrado. Entonces, y la covarianza de dos variables donde yo he multiplicado uno por A y otro por B, bueno, simplemente salen, o sea, podría estar uno o el otro y simplemente, o están los dos, ¿verdad? Y simplemente salen. Entonces, por linealidad, pues, por lo esperado de AX1 o BX2 es precisamente esto. Varianzas, sabemos que sería la varianza de cada uno de ellos. El escalar puede salir al cuadrado, pero también tenemos que añadirle la covarianza entre ellos. Y ahora, pues trabajémoslo matricialmente, esta combinación lineal. ¿Qué tal si yo a este vector de variables lo multiplico por por un vector, ¿verdad? Afectando a x1 a veces y x2 b veces. Entonces, bueno, el promedio simplemente se afecta por lo que ya hemos trabajado por multiplicando el promedio por SS'. Y la matriz de varianzas, covarianzas, sería solamente su forma cuadrática C' por sigma por C. Entonces, porque eso ya tiene en cuenta la covarianza que puede haber. Entonces, se resume en este resultado de que sí, a P variables yo las combino a través de una combinación lineal de esta forma, ¿verdad? C' por X. Entonces el promedio se transforma solamente multiplicando ahí por C', y la varianza, pues aquí tenemos nosotros lo que es una forma cuadrática. Pues en general, si nosotros tuviéramos Q combinaciones lineales para crear nuevas variables, ¿verdad? Entonces en ese caso no sería solamente multiplicar por un C', sino que multiplicar por un vector C, pues el promedio ¿cómo se llama? Cambia al multiplicar por este vector C, y pues ese sigma se transforma por la forma, casi por la forma cuadrática. No lo es porque este C es una matriz, no es un vector. Entonces aquí parece que hay un ejemplo, promedios y covarianzas de combinaciones lineales. Tengo este mu, estos promedios y estos matriz de covarianzas, ¿verdad? Entonces,
cómo es que cambia si yo hago esa transformación, esas transformaciones lineales a las variables. Ya sé que el promedio solamente se cambia al multiplicar desde la izquierda esa transformación lineal, y entonces como mis promedios eran mi1 y mi2, bueno, el producto mi1 menos mi2, mi1 más mi2, y ahí está mi vector de nuevos promedios, y las covarianzas se modifican al poner esa matriz C y C' al final, ¿verdad? Haciendo todo ese producto matricial, tenemos esta nueva matriz de varianzas, covarianzas para esas nuevas transformaciones lineales. Y aquí notar de que si sigma 1, 1 es igual a sigma 1, 2, es decir, de x1 y x2 tienen varianza equivalente, entonces la off diagonal sería la otra diagonal, ¿verdad? Sería igual a 0. Entonces sería un no correlacionado, ¿verdad? Un correlator. Y lo mismo tenemos nosotros para si particionamos el vector de promedio muestral y la matriz de covarianza muestral. Eso se supone, ¿verdad? Entonces, si particionamos, pues de la misma forma obtenemos los mismos resultados que anteriormente. Ok, entonces vamos a terminar esta sección porque nos quedan nada más 4 páginas y esto lo vemos con un poco mayor de rapidez porque no vamos a ver las demostraciones, desigualdades matriciales y maximización. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos donde vamos a ocupar esos temas. Nos dicen, por ejemplo, que en análisis lineal discriminante, usualmente la regla de agrupamiento se basa en una función lineal de medida que maximiza la separación entre grupos relativos a su variabilidad dentro de los grupos. Componentes principales son combinaciones lineales de medidas con máxima variabilidad. Eso lo vamos a ver en su momento, ¿verdad? Cuando veamos esos capítulos. Y en efecto, aquí pues indican claramente lo que es lo más importante de cada uno de esos métodos. Componentes principales, yo quiero dejar lo mínimo de tal forma que eso me explique la máxima variabilidad. Y el otro, pues yo quiero alejar a lo más posible estos clusters de tal forma que la variabilidad dentro de cada uno de estos grupos sea lo menos posible. Tenemos la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que lo han visto en geometría, ¿verdad? Nosotros podemos tener dos vectores B y D, entonces B' por D sabemos que es un escalar elevado al cuadrado, es menor o igual que la norma de B por la norma de D, y que la igualdad se da solamente si un vector es múltiplo de otro. La demostración no vamos a ver, me parece que se ve esto en geometría. No sé si se ve en geometría 1 o en geometría 2. Y tenemos una desigualdad de Cauchy-Schwarz extendida. Y al ver esto está claro que en algún momento lo vamos a ocupar específicamente, ya suena como que en el siguiente teorema, en el cual yo puedo meter una matriz que sea definida positiva. De nuevo vemos esa particularidad. Entonces vamos a ver aquí. Ok, B. Oh, no puedo escribir muy bien, pero no puedo seleccionarlo muy bien, pero la cuestión es de que si yo meto ahí una matriz definida positiva, claro, aquí ya se entiende que esta matriz es simétrica y cuadrada, ¿verdad? Algunos textos cuando dicen definida positiva ya asumen que eso está dado. Meten aquí una matriz B y aquí la inversa, ¿verdad? Es la diferencia con lo de arriba, la diferencia con lo de arriba. Se mantiene la desigualdad y que la igualdad solo se mantiene si
B tiene esas formas, ¿verdad? Algo como múltiple constante, pero que en este caso B está involucrado. La demostración no la vamos a saber, sino que de un solo vamos a irnos al lema de maximización y sabemos que estos resultados los vamos a ocupar en los capítulos venideros. Sea B una matriz definida positiva, aquí ya nos dice que es cuadrada, asumimos que es simétrica, ¿verdad? Y D un vector dado. Entonces, para un vector no nulo, arbitrario X, la maximización de esto ya nos dan cuánto es y su máximo llega a esto. Noten de que esta igualdad está aquí arriba. Entonces, en la demostración se ocupa la desigualdad extendida de Cauchy-Schwarz. Vamos a ver la demostración de esta, ¿cómo se llama? De este lema. Porque vamos a terminar, vamos a ver, vamos a terminar viendo esta maximización y una explicación que está abajo. Maximizar las formas cuadráticas para puntos en la esfera unitaria, sea B, que es P por P, una matriz definida positiva con sus eigenvalores todos positivos y bueno, y aquí ya están ordenados de mayor a menor. Puede que hayan igualdades acá también, ¿verdad? Y asociados a los eigenvectores normalizados, E1 hasta EP. Entonces, el máximo, ya sabemos que esta forma cuadrática tiene una forma de un elipsoide, ¿verdad? Dividido ahí por la norma de X. Entonces, básicamente estoy como maximizando dentro dentro de B. Esta distancia la estoy maximizando dentro de una hiperesfera. Tiene este máximo y se alcanza cuando X es igual al eigenvalor correspondiente al mayor eigenvalor, eigenvector correspondiente al mayor eigenvalor. Y tiene su mínimo cuando alcanza su mínimo en el menor eigenvector. Y se obtiene cuando X es igual al eigenvector relacionado al menor eigenvector. Además, este máximo con X perpendicular a E1, EK, es igual a lambda sub K más 1, que se alcanza cuando X es igual a E sub K menos 1. Para los demás, ¿verdad? Este símbolo nos dice que es perpendicular a, ¿verdad? Terminamos este capítulo indicado que para un fijo X sub 0 no nulo, que tiene el mismo valor que X' BX, donde X' es esta razón, ¿verdad? De longitud unitaria, consecuentemente la ecuación 351 dice de que el mayor eigenvalor lambda 1 es el valor máximo de la forma cuadrática X' BX para todos los puntos X cuya distancia al origen es la unidad. De forma similar, lambda sub p es el menor valor de la forma cuadrática a todos los puntos X de distancia unitaria del origen. El mayor y menor eigenvalores, por lo tanto, representan valores extremos de X' BX para puntos en la unidad de la esfera unitaria. Los eigenvalores intermediarios P por P de una matriz definida positiva B también tienen una interpretación como valor extremo cuando X tiene ciertas restricciones perpendiculares a ejecutaciones indicadas anteriormente. Bueno, y ahí está el capítulo 3. No sé si hay alguna pregunta. Cabal, estamos a las 12:15. Bueno, entonces este era más que todo como una extensión de álgebra lineal, porque me parece que muchos elementos aquí no los habían visto. Entonces, el día de mañana va a estar devotado a que ustedes repasen estos conceptos y la siguiente semana tenemos el examen el 1 de septiembre, ¿no? No sé si hay algún comentario, pregunta. Bueno,
entonces nos quedamos hasta acá. Les pondré siempre esa indicación ahí en el grupo para que pues esté claro lo de mañana, ¿no? Entonces, que no tendremos una sesión, no vamos a tener una sesión, sino que repasen ahí los elementos eh, que hemos visto, ya que pues hoy metí un poco más de lo que usualmente hubiera metido por el hecho de que también hay elementos que se pueden repasar. Eh, bueno, nos quedamos hasta acá entonces. Pasen buen provecho y bueno, la siguiente sesión sería entonces hasta el martes 29. Nos vemos entonces. Gracias, feliz día. Feliz día.